Espero haya podido revisar el texto de Hebreos 11. Recuerde que es el texto más usado para hablar de la fe. Y dijimos que en el verso 1 hay un conector, el cual muchos ignoran, y hacen ver la fe como una especie de amuleto para esperar cualquier cosa venidera, cualquier deseo del futuro. Pero si recordamos, ese conector nos invita a leer el contexto, y en el capítulo 10, versos 35 y 36 de la misma carta, nos dijo que justamente esperaban un galardón, y la paciencia era parte de lo que necesitaban para poder alcanzar la promesa. No olvide también que hablamos en el 11.6 que sin esa fe es imposible agradar a Dios, lo cual nos invita entonces a entender la fe desde una perspectiva del agrado hacia Dios. Les invito a quedarse en este nuevo video para que siga sumando más elementos característicos de la fe, pero en esta ocasión no desde la perspectiva personal, sino dentro de la misma argumentación bíblica. Cristo Jesús les guarde. Este texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 nos va a ayudar mucho más a entender la búsqueda que tenemos. En el verso 2 nos dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lo cual nos invita a pensar si realmente la tenemos. Debe de haber una manera para poderla obtener. En este pasaje del libro de los Hechos, podemos encontrar un planteamiento que nos puede ayudar. Dice el verso: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si unimos este texto con el que acabamos de leer en Tesalonicense, parece que la fe solamente es nuestra cuando la obedecemos. Por eso nos había dicho el texto que no es de todo la fe, porque entendemos entonces que no todo el mundo la obedece. Pero ¿cómo se obedece esta fe? Romanos capítulo 1, verso 5 nos vuelve a presentar el mismo planteamiento al decir: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si lo entendemos desde esta perspectiva, la fe debe ser obedecida. Hasta que ese momento no suceda, la fe no es nuestra todavía, lo cual aleja mucho a quererla relacionar con cualquier escenario que esté fuera realmente de lo que Dios nos enseña. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice en el verso 7: porque por fe andamos, no por vista. Observen bien que la fe está muy lejos de ser relacionada con los ojos. Muchos inclusive necesitan algunas pruebas milagrosas para poder entender la fe, pero según los textos, no son los ojos por donde la fe debe realmente entrar. Veamos qué sentido realmente es el que la activa. Según este texto de Romanos 10, en el verso 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El texto anterior nos dijo que la fe no entra por los ojos, y ahora este texto nos dice que esa fe se activa es por el oído, y según lo que nos está contando, ese oído debe estar presto a justamente oír la palabra de Dios, como nos lo contó el texto del libro de los Hechos, al decir justamente que crecía la palabra del Señor, y al final nos muestra que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De esta manera estamos sumando otras características descriptivas de la fe. En el primer video dijimos que la fe debe agradar a Dios y que estaba basada en una promesa. En este video estamos viendo que la fe no es de todos, que no viene por el ver, sino viene justamente por el oír. Y lo que debemos oír es la palabra de Dios. En el siguiente video seguiremos hablando más sobre características de la fe
¿Y a qué se refiere el término palabra de Dios? Una vez más les invito a escudriñar de manera diligente todos los textos que se le acaban de dar, para que pueda tener una apreciación más certera de lo que la Biblia enseña en cuanto a la fe. Y no olvide que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 13:5 que debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Pero ¿cómo saber si estamos en una fe que no entendemos? Lo espero en el siguiente video. Cristo Jesús me les guarde.